¿Puede un grupo de personas bloquear carreteras y terminar afectando a casi 12 millones de bolivianos? Y si millones de ciudadanos consideran que eso no debería ocurrir, ¿cómo pueden expresarlo democráticamente? La respuesta podría estar comenzando en un lugar que pocos imaginaban. Rurrenabaque, un municipio de la Amazonía boliviana que abrió un debate nacional y que podría convertirse en el punto de partida de una futura ley nacional antibloqueos. Pero vamos paso a paso, les cuento. Todo comenzó con una crisis que ya conocemos, los bloqueos. Durante aproximadamente 22 días, Rurrenabaque quedó prácticamente aislada de Bolivia. Y entonces comenzaron a escasear los alimentos, subieron los precios, se dificultó el ingreso de combustibles, los comercios fueron afectados, el turismo, principal actividad económica de la región, quedó prácticamente paralizado. Hoteles vacíos, reservas canceladas, operadores turísticos sin ingresos y una economía local pagando el costo de un conflicto que ni siquiera había nacido dentro del municipio. Fue entonces cuando ocurrió algo inédito. El Consejo Municipal decidió actuar. Por unanimidad aprobó la Ley Municipal 232/2026 de libre transitabilidad y abastecimiento básico. Posteriormente fue promulgada por el alcalde Elías Moreno. Con ello, Rurrenabaque se convirtió en el primer municipio de Bolivia en blindar, mediante una norma autonómica, el derecho a la libre circulación y al abastecimiento. La lógica detrás de la ley es sencilla. Si una carretera bloqueada impide el ingreso de alimentos, medicamentos o combustibles, entonces toda la población termina siendo afectada. Por eso la norma busca garantizar que las vías permanezcan transitables y que el abastecimiento no sea interrumpido. Pero la historia no terminó ahí, porque la ley comenzó a ser aplicada. Días después se realizaron intervenciones en puntos de bloqueo. Y de esa manera varias personas fueron aprehendidas por presuntamente obstaculizar la libre circulación. De ese modo, por primera vez, un municipio decidió enfrentar institucionalmente un problema que durante décadas fue arrastrado por gobiernos anteriores. Y aquí aparece la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Qué pasa si Rurrenabaque no es el único? Porque los bloqueos no afectan solamente a Rurrenabaque. Afectan a todo el país. Afectan a productores, afectan a transportistas, afectan a comerciantes, afectan a pacientes que necesitan atención médica, afectan a estudiantes y afectan a millones de bolivianos que no participan directamente en los conflictos. Entonces, ¿qué ocurriría si otros municipios comenzaran a seguir el mismo camino? ¿Qué ocurriría si municipios como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Pando, Beni, Chuquisaca, Oruro, Potosí o La Paz decidieran aprobar normas similares? De pronto la discusión dejaría de ser local y comenzaría a transformarse en una demanda nacional. Porque cuando diferentes municipios identifican el mismo problema y comienzan a legislar sobre él, normalmente están enviando un mensaje al Estado central. Están diciendo que existe un vacío legal que necesita ser atendido. Y aquí aparece un concepto interesante. ¿Podrían los municipios pronunciarse y ese hecho ser tomado como una especie de referéndum no formal? No en sentido jurídico, no mediante urnas, no mediante una consulta oficial, pero sí como una expresión democrática de las comunidades.
porque cada norma aprobada por un consejo municipal refleja una decisión política nacida desde el territorio, desde la gente, desde la realidad cotidiana de una región. Y si decenas de municipios comenzaran a expresar la misma preocupación, la señal sería difícil de ignorar, porque ya no hablaríamos de una sola ciudad, hablaríamos de una tendencia nacional. Y justamente en este momento, la Asamblea Legislativa Plurinacional ya debate varios proyectos relacionados con los bloqueos. Existen propuestas que buscan tipificarlos como delito. Algunas plantean penas de prisión para quienes organicen, financien o promuevan estas acciones. Otras buscan modificar el Código Penal y algunas incluso hasta contemplan sanciones mucho más severas cuando los bloqueos generan daños económicos o afectan servicios esenciales. Pero el debate sigue abierto, porque mientras algunos sectores consideran que estas medidas son necesarias para proteger el trabajo, la salud, el abastecimiento y la libre circulación, otros advierten que podrían representar una criminalización de la protesta social. Y ahí está el verdadero dilema, porque la Constitución Política del Estado protege el derecho a protestar, pero también protege el derecho a trabajar, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la libre circulación. Entonces la pregunta no es sencilla. ¿Cómo equilibramos esos derechos? ¿Cómo evitamos que una protesta termine afectando a millones de personas? Y más importante aún, ¿puede una minoría paralizar la vida cotidiana de una mayoría? ¿No va contra la democracia entendida desde la óptica que las mayorías deciden? Tal vez la respuesta no llegue primero desde la Asamblea Legislativa. Tal vez llegue desde los municipios. Porque eso es precisamente lo que permite el modelo autonómico boliviano. Que las soluciones no siempre nazcan desde arriba, sino también desde abajo, desde las regiones, desde las comunidades, desde los territorios. Y ahí está la verdadera importancia de la ley de Rurrenabaque, que no está únicamente en sus artículos. Está en el precedente que acaba de crear, porque si otros municipios decidieran seguir el mismo camino, la presión política sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional podría crecer. Y entonces, una norma local podría terminar impulsando una discusión nacional. Quizás dentro de algunos años Rurrenabaque sea recordada simplemente como un municipio más. O quizá sea recordado como el lugar donde comenzó uno de los debates más importantes sobre democracia, sobre protesta y derechos ciudadanos en Bolivia. La pregunta queda abierta. ¿Los bloqueos deben seguir siendo la principal herramienta de presión política en el país? ¿O Bolivia necesita construir nuevas reglas para resolver sus conflictos sin paralizar a millones de ciudadanos? Los comentarios están abiertos. Escribe.